Bueno, bienvenidos a la 10ª sesión de el Gocho Chef Tour. Esta es la 10ª región. Voy a sentarme por acá. Ya tengo el vino servido, ya tengo los ingredientes listos. Tengo listos también todos los platos que vamos a probar el día de hoy. Disculpen por la pequeña pausa del Gocho Chef Tour. Bueno, ahí vimos también que hicimos una pequeña variante en Valencia, España, probando unos cuantos vinos y bastantes jamones, la verdad, mucha variedad de jamones, desde el jamón un poco más económico, igual de muy buena calidad, hasta el jamón mucho más costoso, de muy alta calidad, espectacular. Para los que no lo hayan visto, pueden ir a visitar mi canal de YouTube, ahí tengo un pequeño resumen. Y para las personas de Patreon, como siempre, tenemos el contenido completo, el contenido con todo, con todas las, sin cortes comerciales ni nada. Y bueno, allí pueden, digamos, profundizar un poco más acerca de los temas que hablamos. El día de hoy estamos, como ya les dije, en la 10ª región, Valle d'Aosta, una región al extremo norte de Italia, ya en frontera con Francia, literal en medio de las montañas entre Francia e Italia. Y bueno, es una región bastante particular, con unos datos muy interesantes, unos datos un poco curiosos, una región que sinceramente no conozco mucho, pero que tiene, digamos, muchísimos productos, muchísimas cosas de qué hablar, muchísima variedad y bueno, como ya les dije, unas cosas muy curiosas que no son muy comunes en el resto de las regiones. Entonces, bueno, esperemos unos segunditos, vamos a hablar un poco para luego ponernos manos a la obra. En este caso, para conversar un poco más, les comento sobre el vino. El vino, por desgracia, no pude encontrar, digamos, propio un vino autóctono de la región de Valle d'Aosta. En este caso estoy tomando un Moscato Giallo. Normalmente en Valle d'Aosta se siembra el Moscato Bianco, Moscato Blanco. El nombre Moscato Giallo es por Moscato amarillo. Amarillo pues es el color y Moscato es el tipo de uva que estoy tomando el día de hoy. Es un vino muy aromático, muy fresco, muy agradable, se toma muy fácil una botella de vino, es de verdad espectacular. Luego vamos a hablar un par de curiosidades sobre los viñedos en esta zona, que son muy particulares, la verdad son únicos, quizá un poco en Trentino o algunas de estas zonas también del norte de Italia, pero en particular Valle d'Aosta tiene un tipo de siembra y de cosecha muy particular del mundo, digamos, único para ver. Entonces, voy a tomar un poquitico de vino, esperar, como les dije, un par de minuticos y así empezamos ya con la preparación del día de hoy. Este vino, como les dije, es muy fresco, es del 2020, así que apenas un año por regla, por normativa de la Valle d'Aosta, debe pasar al menos 6 meses afinando entre tanques de acero y dentro de la botella, mínimo 6 meses, para poder salir al mercado. Esto pasa con la mayoría de los vinos. En esta zona está muy restringido el control, por ello la calidad es altísima, entonces son vinos muy apreciados, vinos de muy buena calidad, porque la región es también, curiosamente, la región más pequeña de Italia. Ya Italia es pequeña, ya nos encontramos, digamos, con zonas muy restringidas en todo el territorio nacional, y esta en específico es la más pequeña, la más reducida, y una de las que tiene mayores controles también para la producción del vino. Por ello se han vuelto también vinos muy famosos, muy conocidos y obviamente reconocidos con premios y con galardones internacionalmente. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco ya a la elaboración de la pasta. El día de hoy tenemos una pasta hecha a mano, que vamos a estirar también a mano con este tremendo rodillo que tengo acá, y con ella vamos a hacer tagliatelle. En este caso es una pasta también única de la zona norte, digamos, de Italia, que es a base de harina normal, harina común que podemos encontrar en el supermercado, y de harina de castaña, que ahí ya estamos hablando de una cosa un poco más difícil de encontrar en el mercado. Entonces, bueno, vamos a utilizar estos ingredientes, huevo y un poco de sal, para hacer la pasta del día de hoy.
La pasta la voy digamos, acompañar con un ragú sencillo. El ragú, para los que no lo saben, es salsa de tomate con carne, digamos la boloñese común, por decirlo así. Esto se alarga alrededor de toda Italia. En toda Italia se utiliza este tipo de salsa. Así que bueno, en este caso decidí acompañarla porque también es válida y es muy tradicional. Muy importante con la harina de castaña, la textura que tiene es un poco particular, digamos. Tiene unos trocitos de castaña y eso, y sería bueno que la tamizáramos porque creo que allí quizás se puede apreciar muy bien. Tiene muchísimas pelotitas, muchísimos gránulos, que bueno, la idea es deshacernos de ellos para poder obtener el mejor resultado. Por acá tengo entonces harina común, normal, como ya les comenté, de supermercado. Voy a agregar un poquitico de sal y voy a combinar las dos harinas, de castaña y harina normal. Es complicado utilizar solamente harina de castaña porque el contenido proteico también es alto, y esto, digamos que en la formación de nuestra pasta va a ser un poco complicado, así que siempre es recomendable ayudarnos de harina normal. No es muy común utilizar 100% harina de castaña, se puede hacer, pero no es muy común. Allá ustedes también probando, obviamente, yo nunca lo he hecho solamente con harina de castaña, así que ustedes podrían probar y escribir luego en los comentarios del video si les funciona, qué tal les quedó, qué tal la pasta, poner alguna foto o lo que ustedes prefieran. Recuerden también que me pueden escribir también en los comentarios cualquier pregunta o duda que tengan acerca de la receta, de cualquier preparación también que vamos a ver más adelante y que vamos a probar en los distintos platos de la región, y pueden escribir obviamente también cualquier sugerencia de algún plato que quieran ver o alguna receta. Ya que mezclamos un poco las harinas, agregamos la sal, voy a agregar entonces un huevo. En este caso un huevo entero, normalmente se usan solamente las yemas o se usa el huevo entero también. En este caso pues vamos a utilizarlo completo. Voy a buscar un momento un tenedor para mezclar todo mejor y de esta forma no ensuciarme tanto las manos. Bueno, vamos a mezclar entonces bien acá las harinas con el huevo. Esta es una receta que una preparación, perdón, que yo ya tengo anticipada, porque es recomendable siempre dejar reposar este tipo de masas por aproximadamente 40 minutos a una hora, más o menos. Va a depender del clima donde estemos y todo eso, un pocotón de condiciones, pero lo más recomendable es dejarlo reposar mínimo 30 a 40 minutos. De esta forma, las harinas se hidratan muchísimo mejor con el huevo y podemos luego trabajar la masa sin ningún problema. Es muchísimo más cómodo, digamos, trabajarla. Al principio va a ser una masa un poco granulosa que se va a deshacer, pero poco a poco se va a ir hidratando, como ya les dije, la harina, y vamos a ir integrando un poco todos los ingredientes mejor. Si no es así, si la masa sigue estando muy granulosa, podemos agregar un poquitico de agua, pero cuando les digo un poquitico, es literal un par de cucharadas, y con eso nos va a bastar para poder integrar absolutamente toda la masa sin ningún problema y luego poder amasarla. Como este paso requiere bastante tiempo, y el paso siguiente, que es estirar la pasta y formar nuestros tagliatelles, fettuccine, perdón, me equivoqué, nuestro fettuccine también requiere bastante tiempo, entonces voy a saltarme directamente el amasado. Ya para las personas que han visto anteriormente las sesiones en vivo han visto cómo es el amasado, y para los que no, visiten mi canal de YouTube, ahí están las recetas casi completas. Entonces voy a pasar directamente al formado o a la creación de nuestra pasta, de nuestro fettuccine di castagne. Fettuccine también es una pasta autóctona de esta zona, que se ha ido alargando un poco alrededor de toda Italia, ha ido cambiando, incluso fettuccine deriva de los tagliatelle, por ello la confusión, por eso me confundí un poco de nombre,
porque deriva de los tagliatelle, que son de la zona bueno, de Liguria y también un poco esparcidos por el norte de Italia. Entonces, esta es una variante un poco distinta a la que se prepara en Liguria. En Liguria también se preparan con castaña, pero normalmente se utiliza algunos otros tipos de harina un poco más costosos para la elaboración de este tipo de pasta. Incluso las salsas también a veces varían un poco. Y bueno, esta es, digamos, la preparación un poco más económica, entre comillas, de esta pasta. Como ven, el color de la masa pues es muchísimo más oscuro que la pasta normal, esto debido a la harina de castaña, e incluso, como pueden ver acá, la diferencia también de los colores es porque esta es una masa bien hidratada, es una masa que ya pasó su tiempo de reposo y que va a terminar efectivamente de este color ya con las harinas 100% hidratadas. Nos vamos a ayudar con un poquito de harina para evitar que, bueno, que se nos pegue. Solamente un poquito, no es necesario utilizar tantísimo, porque esto va a hacer que también nuestra masa se seque y no es para nada la idea. De hecho, estas masas, estas pastas al huevo o pastas con huevo, son muy sencillas de trabajar porque normalmente no se pegan, es difícil que se peguen. Así que bueno, no es necesario utilizar tanta cantidad de harina. Lo que sí es necesario es estirarla bastante. Hay que, digamos, estirarla lo más delgada que podamos, porque pues de esta forma vamos a obtener una buena cocción más adelante y una buena consistencia de la pasta. Normalmente se estiran con máquinas, sean manuales que automáticas, porque esto es un proceso bastante laborioso, que vemos incluso a las señoras cuando cocinan, o las nonas tan conocidas que tanto las he mencionado también, estirando kilos y kilos de pasta en unas mesas gigantes con unos rodillos 3, 4 veces el tamaño de este. Y bueno, es parte también de la tradición hacerlo de esta forma 100% a mano. Es algo también muy bonito ver cómo nosotros le damos forma a la pasta y no una máquina. Hay que tener cuidado también, como en este caso, la harina de castaña hace que la masa esté mucho más hidratada, entonces tenemos que ayudarnos con un poquitico más de harina, repito, no demasiado, pero sí la cantidad justa para, bueno, claramente evitar que se nos pegue la masa a la mesa. También hay que irla estirando, muy importante, de forma pareja, porque luego más adelante vamos a ver cómo la cortamos, pero si la cortamos de forma muy irregular, la verdad es que vamos a perder mucha masa y vamos a tener que volver a estirar una buena parte de la masa, y pues tampoco queremos perder tiempo o incluso botar masa. Un método también que utilizan las nonas cuando tienen que estirar grandes cantidades es que agregan un poquito de harina, esto también se hace para hacer la masa, estirarla mucho más fina, suman un poquito de harina y la doblan sobre sí misma en el rodillo, la van enrollando poco a poco y luego la van estirando. Que es un método incluso para darle, digamos, para hacernos el trabajo un poco más fácil. En este caso, como les dije, la masa está bastante hidratada, se comporta bastante bien, así que no es necesario hacer esos procesos. Podemos entonces ir hablando un poco de las curiosidades de la zona. Estamos ya, como les comenté, en el norte máximo, en la frontera ya con Francia, en medio de los Alpes, en medio de las montañas más altas de toda Europa. Son montañas de 4.000 y algo metros de altura, así que pues son montañas súper imponentes. Para las personas que hayan visto alguna foto de Valle d'Aosta, sabe que las montañas de verdad son impresionantes. Entonces, esta también, debido a esas condiciones, eh, por la ubicación en donde está Valle d'Aosta, el alimento pues también cambia, han ido adaptando, han tenido que adaptar a fuerza prácticamente los alimentos que consumen para poder pues subsistir en estas zonas tan complicadas. Son zonas que
En invierno hay extremo frío y en verano extremo calor. En los Alpes igual la humedad es casi nula, es un clima muy seco. Entonces también el desarrollo, el crecimiento de la agricultura es bastante bajo. Se la han visto, digamos, un poco negra los agricultores en esta zona. Uno de los productos que más se cultiva, pues las papas o los granos, digamos, comunes, trigo, maíz, en las zonas un poco, digamos, no tan altas y así. Y como les comentaba, por ejemplo, del vino, lo han tenido que sembrar y adaptar un poco el tipo de cultivo a unas colinas inmensas, a unos riscos prácticamente. Son unas colinas de verdad impresionantes, pegadas a los bordes de las montañas, donde vemos a estas personas cuando tienen que trabajar, que cosechar o lo que sea, las vemos prácticamente acostadas en la montaña recogiendo las uvas. De verdad es una cosa impresionante. Por ello también está tan bien cuidado y también calificado este tipo de vinos en todo el mundo, porque de verdad la dificultad que se les presenta a ellos, agricultores, vinicultores, enólogos y etcétera, es muy alta. De verdad son condiciones muy extremas. Y lo que les estaba comentando, que han tenido que adaptar la alimentación un poco a estas condiciones, es que, como vamos a ver más adelante, llevan una alimentación muy pesada para algunos, muy rica en grasas, debido a los quesos que se consumen, a los tipos de carne, a las cocciones de las carnes. Son cocciones muy largas, con vino, con más grasa, con mantequilla. Incluso interesante también, es muy poco utilizado el aceite de oliva, porque el aceite de oliva es un poco más del Mediterráneo, así que en estas zonas no se da muy bien y viene sustituido precisamente por grasas vegetales como la margarina, por ejemplo, o grasas animales en la mayoría de los casos, como la mantequilla o grasas de cerdo y etcétera. Bueno, ahorita seguimos hablando un poco más. Vamos a seguir acá con la pasta una vez que la tengamos bien estirada. Esta tiene aproximadamente 1 milímetro de grosor. Ese es, digamos, el punto que nosotros queremos. Lo que vamos a hacer es que ponemos una buena cantidad de harina. Es importante ayudarnos ahora sí con un poco de harina para que no se nos pegue. Doblamos, ¿verdad? Otro poquitico de harina. Volvemos a doblar y otro poquitico de harina. Incluso aquí en este punto, perdón, podemos doblar a libro, como decir, una parte y una parte. Luego volvemos a doblar sobre sí misma, siempre, como les digo, ayúdense con un poco de harina, ya no importa, ya la masa no la va a absorber. Y ahora sí, cuchillo bien afilado, muy importante también. Podemos ayudarnos también con un poquito de harina, pero no es necesario. Vamos a empezar a cortar nuestros fettuccine di castagne. El fettuccino, o la pasta fettuccine, tiene aproximadamente 5 milímetros de grosor, más o menos. Si ya hablamos de un poco más, ya hablamos de otro tipo de pasta, pappardelle, que no tiene nada que ver. Es un derivado en este caso, pero no es lo que queremos hacer el día de hoy. Así que empezamos a cortar, ¿verdad? Viendo que efectivamente, voy a utilizar este de prueba, que efectivamente luego podamos agarrar los hilitos de pasta. Seguimos cortando. Así podemos hacer también espagueti, bastante complicado. Podemos hacer, bueno, de verdad muchos tipos de pasta, de esta forma manual, así era como se hacía antes, pues obviamente no existían las máquinas, y esta era la forma tradicional como se elaboraba la pasta antiguamente. Muy importante que de vez en cuando vayamos viendo que efectivamente la pasta se separa, que los hilos que estamos cortando estén saliendo bien. Y de esta forma, finalmente, tenemos nuestros fettuccine di castaña. Como les dije, el acompañante también bastante sencillo, bastante fácil, que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, tenemos entonces nuestros fettuccine. Esto, bueno, lo ideal es, se pueden dejar secar, lo ideal es consumirlos frescos, pero si tenemos, por ejemplo, hay una especie de ganchitos para la pasta, que son como una tablita, así como una especie de barra donde uno hace ejercicio.
Allí podríamos colgar nuestra pasta de esta forma y dejarla secar y utilizarla, bueno, cualquier día que nosotros queramos más adelante. En este caso, pues vamos a utilizarla fresca. La forma de hacerlo es mezclándola un poco. No se va a pegar, créanme. En este caso hay que tener un poquito de cuidado, hay que ayudarnos también con un poquito de harina, porque, como les dije, es una pasta bastante hidratada, pero en el caso de la pasta al huevo normal no tiene por qué pegarse. Ayúdense con un poquito de harina, ya no pasa nada, esta harina simplemente la va a absorber, la va a agarrar el agua, así que no hay absolutamente ningún problema. Bueno, de esta forma entonces tenemos los, los fettuccine di castañe, color muy particular, consistencia muy rica, la cocción bastante leve, digamos, no necesita demasiada cocción, unos 5 minuticos diría yo, 5 o 6 minutos, y bueno, ahorita vamos a ir a cocinarla, ya tengo entonces el agua hirviendo, muy importante, y tengo también la salsa calentándose. Un poquitico de vino y mientras tanto también vamos un poco hablando sobre las características un poco más de esta región. Voy a preparar solo esto lo voy a apartar, luego lo prepararé yo más adelante. Así que bueno, voy a pasar a la cocina, voy a empezar a cocinar la pasta y de esta forma vamos bueno, a terminar el plato del día de hoy y a seguir hablando claramente. ¿Mm? Tenemos ya por acá la salsa, perdón, lista. Agregar un poquitico de agua solamente para hidratarla y poder calentarla bien. Y a subirle la llama entonces al agua donde vamos a cocinar la pasta. A lavarme rapidito las manos y seguimos entonces hablando. Como ya les he comentado varias veces, ya deben estar cansados de escucharlo, estamos en el extremo norte, pegado a Francia, pero lo que les quiero comentar, lo que quiero resaltar, es que se nota la influencia francesa, se nota demasiado que nos encontramos en esta zona, digamos, al extremo, porque incluso cuando hablamos de términos, de los vinos, de tipos de uvas o de cualquier preparación, de nombres, como lo vamos a ver un poco más adelante con los otros platos, de técnicas incluso de cocina, nos damos cuenta que efectivamente estamos prácticamente en Francia. Por ejemplo, les pongo uno de los platos que vamos a probar el día de hoy, que sería la fonduta. Fonduta, traducido, digamos, a lo que todos conocemos, es el fondue de queso fontina en específico. El fontina es el queso de origen valdostano, de la Valle d'Aosta. Y bueno, ya por ahí, solamente con el nombre nos damos cuenta que efectivamente pues es un plato de proveniencia francesa. El otro plato que les puedo comentar, que vamos a probar también más adelante, es algo llamado carbonade. El carbonade es un plato a base de carne. Ahorita van a ver por qué se llama carbonade, pero tengan, digamos, en mente el nombre para que lo descifren bastante fácil. Un plato a base de carne y vino, muy, digamos, fuerte de sabores. Se cocina por aproximadamente 2 a 3 horas, dependiendo del corte de carne que se utilice. Y es un plato muy, muy común, sobre todo en temporadas de invierno. Como, como les iba comentando, en esta zona pues el invierno es bastante fuerte y todos estos platos son bastante pesados. Incluso utilizando muchos de ellos como base los quesos, el queso fontina, muy destacado, digamos, en la cultura de Valle d'Aosta, porque es utilizado en muchísimos platos. Incluso la pasta que yo preparé el día de hoy, o incluso no de castaña, sino pasta un poco normal, pasta al huevo normalita, se prepara a veces simplemente
con queso fontina, con una especie de fondue de queso, y se mete al horno y se hace un gratin di fettuccine, que son fettuccine gratinadas con queso, digamos. Una pequeña pausa, estoy metiendo aquí la pasta ya en el agua hirviendo, muy importante, apenas la metemos a hervir, moverla un poquitico para que no se pegue tanto, sin aplastarla, solamente moverla un poco, y de esta forma pues se va a cocinar bien y no se van a pegar entre ellos. Como les iba comentando, el queso muy utilizado, se utiliza en pasta, se utiliza con carnes, se utiliza como acompañante, se utiliza como aperitivo, como lo vamos a ver el día de hoy en la fonduta, en el fondue, y de esta forma pues los platos, la mayoría, tienen esta riqueza, por decirlo así, calórica, que bueno, obviamente ayuda en épocas sobre todo de invierno a mantener a los habitantes calientes. A medir más o menos el tiempo de la pasta, unos 5 minuticos. Obviamente muy importante probar siempre antes de terminar el plato, probar también un poco de sal, probar la consistencia de la pasta, el término de cocción. De esta forma pues vamos a estar acertados en las cosas que nosotros queremos. La fonduta es imagen 100% de los productos que se elaboran en la zona. Hay muchísimos productos de queso. Esta zona, si bien es bastante pequeña, no hay muchísimo espacio, por decirlo así, para vacas, para ganado bovino, para grandes cantidades de ganado. Se utilizan y son muy conocidas las vacas en esta región. Se utiliza muchísimo el queso, digamos, no es ganado de cría, no es ganado de engorde, sino son simplemente vacas que tienen pequeños productores, muchas veces pequeñas compañías. Sería un nombre, digamos, muy serio para decir que pues son un par de vaquitas que tienen personas en sus casas y con ellas pues elaboran distintos tipos de quesos originarios de la región. El Fontina es solamente un ejemplo de ellos. Tenemos muchísimos más, también con nombres franceses algunos, por la influencia que ya les comenté. En los vinos también hay mucha influencia de las uvas principales que se siembran en la zona de la familia de uvas, son las uvas Pinot, Pinot Noir, Pinot Gris y Pinot Blanco, que bueno, que son obviamente de origen francés y que se han ido extendiendo alrededor del mundo. La uva Chardonnay, Merlot, Shiraz, muchísimas de estas son ya sembradas en estas zonas del norte de Italia, no solamente en Valle d'Aosta. Seguimos cocinando la pasta. Como ya les comenté, la influencia, digamos, francesa en el sector de los vinos pues, es importante alrededor de todo el mundo, pero la notamos muchísimo en la zona norte de Italia, con las uvas que ya les comenté, la familia de la uva Pinot, la familia de la uva Chardonnay también, y bueno, muchísimas otras. Ya casi vamos a pasar la pasta a la salsa. Como siempre les digo, traten de cocinar la pasta en un 50-60%, quizá un poquitico más dentro del agua, y luego pásenla a la salsa y terminen de cocinar ahí. Esto va a hacer que absorba muchísimo mejor los sabores y que la salsa agarre mejor consistencia. Ujú. Ya la podemos ir pasando a la salsa. Es importante también a la salsa que tenga la consistencia justa, en este caso está un poquito seca, así que vamos a hidratarla un poco, a sumar un poco de agua. Como siempre les digo, tengan cuidado cuando sumen agua de la pasta, porque es agua bastante salada, agua que nosotros al principio agregamos una buena cantidad de sal y que no queremos que luego nuestra salsa quede con esa característica. Entonces, bueno, agregamos un poquitico, con ello vamos viendo también, vamos midiendo un poco primero la consistencia y segundo el sabor. Que bueno, vamos mezclando, como les dije, terminamos prácticamente la cocción
en 1 o 2 minuticos en la salsa, y de esta forma logramos, digamos, el objetivo que queremos. Voy a ir también calentando un poco el resto de los platos. Por acá tengo la fonduta, que ustedes no la ven muy bien, y el carbonade que tengo ya calientico, listo, con un poquito de pan que preparé yo mismo hoy aquí en la casa, y con ello vamos a acompañar un poco los platos. Es también bastante común el pan, no, digamos que no lo hice por equivocación, lo hice porque de verdad se utiliza comer pan, si bien se hace en toda Italia. En esta zona en específico se siembra bastante trigo y bastantes tipos de harina, por decirlo así, se preparan. Entonces, pues no lo hice por coincidencia el pan. Bueno, la pasta está lista, voy a seguir calentando. Voy a hacer una pausa pequeñita para terminar de emplatar, para, digamos, terminar todos los platos y calentar todo. Y nos vemos ahorita en la mesa para probar todo y ver qué platos tenemos el día de hoy. Acuérdense del carbonade, para los que sepan quizá italiano o francés, descifrarán un poco mejor por qué este nombre para el plato de carne. Y bueno, ahorita nos vemos.
Bueno, ya entonces estamos listos, ya podemos probar las cosas del día de hoy. Voy a, bueno, agarrar primero que nada los cubiertos y a servirme el vino, muy importante, y a dar una pequeña explicación de cada uno de los platos. Primero que nada, era el plato que les estaba comentando, carbonade, creo que por descarte, y bueno, por si saben, es un plato que se le llama así porque el aspecto de la carne, de los trocitos de carne, son como pequeños carbones. Esto porque se cocina 100% en vino, vino tinto, no se le agrega más nada, solo vino. Y bueno, obviamente la cocción, las largas cocciones de 2 y 3 horas, pues le dan este aspecto bastante oscuro. eh, a mi parecer no muy apetecible, sinceramente, pero que es un plato igual muy tradicional de la zona. Va a servirme entonces un poquito de vino. Ese es el segundo plato, el último plato que vamos a probar el día de hoy, carbonade. Eh, la preparación es muy fácil, se doran los trocitos de carne, se le agrega vino, alguno que otro vegetal y se deja cocinar por bastante tiempo. Esto se hace normalmente en una cacerola de terracota, que como ustedes ya saben, me encanta la cacerola de terracota, y con ella fue que elaboramos el día de hoy este plato. Por acá la pasta, bastante fácil, si no fuese, digamos, por la harina de castaña, que es quizá en algunas zonas un poco difícil de encontrar y no tan económica, sería una receta bastante, digamos, para todos, económica, digamos, para todos los presupuestos y todo. En este caso, una pasta, como ya les dije, bastante sencilla, fettuccine di castagne con un ragú de carne normal, igual vegetalitos, carne molida a sofreír y salsa de tomate. Acá también hay un poquito de vino en la preparación de la salsa, pero es muy poco. Y por acá entonces tengo la fonduta, el fondue de queso fontina. El queso fontina ya hablamos de él, tradicional 100%, autóctono incluso de la zona de la Valle d'Aosta. Muy común, utilizado en muchísimas preparaciones, como ya les dije, acompañado con pasta, acompañados con carne, como antipasto, como un pancito, algunos vegetales y eso. Y es como lo vamos a consumir el día de hoy. Con este pan, medio pan quedó, porque bueno, ya lo corté. Este pan lo preparé desde ayer y bueno, lo hice a propósito por la fama, digamos, y el gran utilizo de harinas en la zona de la Valle d'Aosta. Entonces era justo preparar un pancito para acompañar los platos del día de hoy. El vino, como ya les comenté, un Moscato Giallo. El más común es el Moscato Bianco en la zona de Valle d'Aosta. No muestro mucho la botella porque no es 100% autóctono de Valle d'Aosta, pero es bastante común, bastante, digamos, normal que se siembre y encontrarlo en esta zona. Recordemos también que son vinos bastante exclusivos por su producción. La producción es bastante reducida, es muy pequeña, es una zona muy pequeña, entonces son vinos un poco difíciles de encontrar también. Lo más importante cuando se busca un vino es que tiene que decir Valle d'Aosta DOC o denominación de origen controlada de Valle d'Aosta. Con ello sabemos que efectivamente las uvas son 100% provenientes de esta zona. Esto pasa con, creo que es el 100% de los vinos de la zona. Todos estos vinos tienen su denominación de origen como de Valle d'Aosta y luego cada uno pues tiene cada denominación por las zonas donde se produce, por la uva, obviamente también con la que se produce el vino y por algunos métodos de preparación. En específico, dentro de esta zona tan pequeña hay 9 zonas, digamos, 9 divisiones donde se produce el vino con uvas totalmente distintas. Entonces, bueno, este es uno de ellos, Moscato Giallo, que según yo va a ir sobre todo muy bien con nuestro fondue de fontina. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a empezar por este queso con las manos, con este fondue. Antes de que se enfríe es muy importante consumirlo caliente. Yo en este caso lo puse en este contenedor porque me mantiene bastante bien la temperatura, pero lo ideal es ponerlo en estas ollitas un poco bastante profundas con el mecherito abajo, que con ello mantiene bien la temperatura de nuestro fondue, de nuestra fonduta. Forma de comerlo,
simplemente mojamos el pan en el fondue y lo probamos. El plato perfecto para los amantes del queso es 100% queso, un poquito de leche, un poquito de mantequilla, pero el sabor es 100% queso. Se puede hacer de infinidad de variedades, con parmesano, con pecorino. Se utilizan más que todo quesos blandos y grasosos, porque, perdón, son los que se derriten mejor luego en la olla. Pero se puede hacer una combinación de quesos, se pueden utilizar quesos nacionales frescos, se pueden utilizar quesos importados, madurados, extremadamente madurados. Muy importante también que no hierva cuando lo estamos preparando porque se nos separa absolutamente todo, así que hay que estar pendiente igual en su preparación. Buenísimo. Voy a pasar a la pasta antes también de que se pegue toda. Agarrar aquí un par de hilitos. Le hizo falta un toquecito más de grasa, digamos, para ser efectivamente Valle d'Aosta. Pero bueno, vamos a probarla. Muy rica la pasta de castaña. Em, no se esperen tampoco quién sabe qué sabor a castaña, pero la verdad es una pasta bastante rica. La consistencia muy agradable, se me pasó un poquito de cocción, tengo que decirlo, así que hay que estar muy pendientes, muy atentos cuando cocinamos la pasta, que no se nos pase de cocción, porque para las personas que digamos están acostumbradas a comer pasta al dente, pasta en el punto, es un poco desagradable que se pase de cocción, así que hay que estar un poco pendientes, pero está muy rica, muy rica de verdad. Nunca había hecho esta pasta, cabe aclarar eso. Nunca había hecho la pasta, digamos, con este porcentaje de castaña. La había hecho con otro tipo de harinas, una vez de almendra, una vez de coco, pastas un poco distintas, de farro, de, bueno, sémola, bueno, muchísimas variedades, pero nunca de castaña, me acabo de acordar. Pensé que la había preparado antes, pero no, no es cierto. Es la primera vez que hago pasta de castaña y me pareció bien, me gustó bastante. Nada del otro mundo, pero está muy rica. Y ahora, carbonade, o sea, los carboncitos. Eh, Según yo también falta un poquitico de cocción, la idea es que se deshagan prácticamente cuando uno los muerde. Esto también va a depender del tipo de carne que compremos, que utilicemos para preparar esta preparación, pero vamos a probarla. Muy interesantes los sabores aquí. Se siente mucho el vino, pero se sienten las mejores características del vino, por decirlo así. Como se tuvo que cocinar bastante, se redujo el vino, se siente el dulzor, se siente un poco la maderita, digamos, del vino, el añejamiento del vino, espectacular. Le pusimos un par de clavitos de olor, así que se siente bastante, extrajo muy bien esos sabores de clavito y la verdad es una carne que está muy rica. Yo no soy fan de los guisados y este la verdad me sorprende, está bastante bueno. La verdad acompañado con el pan queda perfecto y como siempre acompañado con el vino todo queda muchísimo mejor. Así que bueno, creo que con esto los dejo, con estos platos del día de hoy, platos que quizás muchos conocían como un fondue y no sabían tal vez que el origen es de esta zona y obviamente de Francia. Un plato tan particular como la pasta con harina de castañas, que es bastante, digamos, asombroso, muy delicioso también, muy rico. Y nuestros carbonades, nuestros carboncitos de carne, que son también una explosión de sabores, muy buenos sobre todo para el invierno, para mantenernos calientes, un poco todos estos platos bastante ricos en calorías y que igualmente están muy buenos. Entonces, los dejo por el día de hoy, nos vemos la semana que viene.
el sábado a las 6:30 por Twitch también. Les recuerdo también seguirme en mi cuenta de YouTube e Instagram, donde monto videos, resúmenes un poco de las sesiones en vivo, algunas recetas también, y muy importante también que me sigan en Patreon para estar un poco más de cerca con todo el recorrido gastronómico por las regiones de Italia, donde monto el contenido completo, toda la sesión en vivo para los que no lo hayan podido ver. Monto también las recetas completas con todos los datos, con todos los consejos, muchas recetas exclusivas para Patreon, así que los invito a que se sumen también por allí. Muchísimas gracias y nos vemos.